La hija despreciada se convierte en el amor inesperado que el jeque siempre anheló. Valeria observaba el jardín desde su ventana, un estallido de colores que contrasta con la frialdad de su familia. Su mano acariciaba una hoja de albahaca. El aroma fresco la transportaba lejos de los juicios y las expectativas. Desde pequeña, siempre había sido la decepción. Su padre, con su ambición desmesurada, solo veía el fracaso en su elección de ser ingeniera agrónoma. Para él, ella había traicionado el legado de la familia, anteponiendo el amor por la naturaleza al poder y al dinero. Cada día, Valeria sentía que las burlas de su familia eran un peso que llevaba en el pecho. Jamás elogiaban su trabajo duro en la finca que había heredado de su abuela, una mujer que había luchado en tiempos de incertidumbre. Una finca sostenible, decía Valeria, mientras su madre reía en la cena. Esto no nos llevará a nada, hija. Eso la atormentaba. La distancia entre sus sueños y la realidad familiar se sentía como una fractura profunda. ¿Era tan descabellado pensar que el éxito podía medirse en amor y respeto por la tierra? Estaba atrapada entre la devoción a sus raíces y la presión por cumplir con los estándares de su familia. Todo cambió con la llegada de Ayham, el guapo jeque árabe que prometía inversiones en proyectos ecológicos. Su interés al principio parecía centrarse únicamente en su finca, un terreno que Valeria había cultivado con tanto esfuerzo. Pero cuando sus miradas se cruzaron por primera vez, ella sintió un escalofrío. Esa conexión instantánea despertó un torbellino de emociones en su interior. Ayham cuestionaba sus propios dogmas, explorando un mundo que le era ajeno y fascinante, uno que no se movía únicamente por cifras y transacciones comerciales. Pero ¿cómo podría Valeria permitirle entrar en su vida, en su doloroso dilema? La presión de su familia la acechaba constantemente, mostraba esas caras de desaprobación que tanto sabía interpretar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia la consumía. A medida que se conocían más, Valeria se daba cuenta de que Ayham no era solo un potencial inversor, sino un aliado en su lucha. En sus conversaciones se manifestaba su deseo de cambiar el mundo, de generar un impacto positivo. Sin embargo, cada diálogo le recordaba el lado oscuro de su propia familia. Una noche, mientras revisaban los planos de la finca, ella se encontró a sí misma revelando un secreto aterrador sobre su madre. Algo que su padre había mantenido oculto durante años. La revelación la paralizó. Ya no solo luchaba por su sueño, también se cuestionaba su propia historia familiar, el amor que había creído conocer. Valeria sintió el frío recorriendo su columna. Tuvo que decidir, seguir el camino que su familia había trazado para ella o arriesgarse a perder todo por su felicidad. Cada decisión parecía una traición. La presión del deber familiar se volvía más pesada, y el latido de su corazón retumbaba en sus oídos. La encrucijada se aproximaba rápidamente, y el miedo se instalaba en su pecho, mientras que sus sueños luchaban por salir a la luz. Sabía que enfrentarse a su padre podría significar perderlo todo. Pero con Ayham, la perspectiva del futuro era posible, radiante, aterradora. La noche se adueñaba del barrio sevillano y la incertidumbre se cernía sobre Valeria, dejándola en una inminente tormenta de decisiones. Aquella lucha entre el deber y el deseo la dejaba vulnerable y desesperada, sin respuestas, con el corazón en un hilo. ¿Para qué luchar? ¿Para mostrarle al mundo que su amor era real o para enfrentar un destino marcado por las sombras de su historia familiar? La pregunta se repetía en su mente, mientras la incertidumbre se tornaba abrumadora. Valeria despertó con la claridad matutina filtrándose a través de las cortinas. Los rayos de sol acariciaban el polvo en el aire, y con cada parpadeo, el último vestigio de la noche se desvanecía. Se sentó en la cama, el eco de su decisión aún vibrando en su interior. La revelación del secreto sobre su madre la golpeó con una claridad desgarradora.
No solo estaba en juego su futuro, sino también el dolor de una vida enredada en la mentira familiar. Decidió que era hora de enfrentar esta verdad. Su primer impulso fue buscar a Iham. La idea de discutir sus miedos y ambiciones con él la tranquilizaba. En sus ojos oscuros encontraba un refugio, una promesa de comprensión que contrastaba con la mirada dura de su padre. Sin embargo, Valeria sabía que su búsqueda de apoyo por parte de Iham no debía ser solo un impulso pasajero. Debía ser un paso calculado hacia la construcción de su independencia. Debía mostrarle al jeque que su carácter, forjado entre la lucha y el sacrificio, no era solo un capricho, sino una verdadera pasión por el mundo que había elegido. Mientras caminaba hacia la finca, el sol parecía brillar con más intensidad, como si el universo mismo le diera la señal que necesitaba. Valeria repasaba mentalmente lo que quería decirle a Iham, cada oración cuidadosamente elegida para transmitir su determinación. No se trataba solo de los proyectos ecológicos, se trataba de su vida, de dar un paso hacia su propia autenticidad. Al llegar, Iham ya estaba en el jardín, revisando unas plantas que Valeria defendía con fervor. Su presencia era tranquilizadora y al mismo tiempo electrizante. Ella respiró profundamente antes de aproximarse. «Iham», comenzó, su voz temblorosa pero decidida, «necesito hablar contigo sobre lo que somos y lo que queremos lograr». Él levantó la vista, y en su mirada había una curiosidad que la impulsó a continuar. Valeria explicó no solo su visión sobre la finca, sus planes y sueños, sino también el peso de las expectativas familiares que había cargado durante años. Iham escuchó atentamente, como si cada palabra importara, lo que hizo que ella sintiera un alivio inmediato al ser escuchada sin juicio. Pero la conversación no se limitó a sus sueños. A medida que hablaban, Valeria comprendió que aprender de Iham era igualmente crucial. Lo escuchó compartir su visión de la agricultura sostenible en el contexto de su propia cultura. Las conexiones que se formaron entre sus mundos parecían hacer vibrar el aire a su alrededor. Ella se sintió cada vez más segura, emocionada por la posibilidad de sembrar no solo plantas, sino también ideas. Con cada palabra, la angustia que había sentido la noche anterior se desvanecía. Sin embargo, no podía ignorar el sentimiento persistente de oposición que vendría de su familia. Era un fuego que podía encenderse en cualquier momento. Así que, en un acto de valentía, Valeria se preguntó sobre el siguiente gran paso. ¿Debería presentar a Iham a su familia? El concepto le heló la sangre. La reacción de su padre podría hundir cualquier soñado futuro entre ellos. Se dio cuenta de que su camino hacia la emancipación no sería sencillo, pero había una semilla de determinación en su interior, la misma que había cultivado en la finca. Quizás, con su propia voz resonando, podría cambiar la percepción de su padre. Tal vez la verdad, aunque dolorosa, podría abrir las puertas hacia la aceptación, esa que tanto anhelaba. A medida que el sol se ponía, Valeria sintió que su vida se encontraba en una bifurcación. El restaurador amor y apoyo que hallaba en Iham seguía desafiando su historia familiar, incierta y llena de sombras. La pregunta era, ¿tendría el valor de dar el siguiente paso? ¿Sería capaz de despojarse de las ataduras que la mantenían cínicamente en su lugar? El desafío se volvía cada vez más claro, pero Valeria sabía que no podía evitar enfrentarlo. El momento de la verdad se aproximaba, y con ello, la necesidad de una decisión definitiva que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Valeria se despertó esa mañana con una resolución que no había sentido antes. Su mente era un torbellino de pensamientos, pero había una claridad en su propósito. Decidir poner en marcha su visión era solo el primer paso, y lo que más le inquietaba en ese momento era la reacción que pudiera tener su familia al enterarse de su relación con Iham. Mientras se preparaba para el día, su mente viajaba al patio de la finca, donde había compartido risas y sueños con Iham. La familiaridad de ese lugar ahora la empujaba hacia un abismo de incertidumbre. Se preguntaba hasta qué punto podía estar dispuesta a luchar contra la opresión familiar que casi siempre había controlado. Heredado su existencia. Cada espejo en la casa reflejaba una Valeria que, hasta hace poco, parecía contenta con seguir el guión que le habían escrito otros. Esa imagen ya no le inspiraba confianza. Revisó sus bocetos de proyectos ecológicos, las hojas llenas de ideas y planes que había estado desarrollando mentalmente.
Sabía que su visión de un futuro sostenible podría cambiar no solo su vida, sino también la de todos los que trabajaban en la finca. Era el momento de convertir sus sueños en acciones tangibles, demostrar a su familia que ella tenía la capacidad de liderar, no solo de recibir órdenes. Cuando llegó la tarde, Valeria dirigió sus pasos hacia el jardín donde sabía que Aiham estaría trabajando. El aire era cálido y el suelo aún olía a humedad, un recordatorio de las tempestades que venían. Aiham levantó la vista con una sonrisa, y eso hizo que los latidos de su corazón se calmaran momentáneamente. Pero pronto, la pesadez de lo que debía compartir se proyectó sobre ella como una sombra. Aiham, comenzó, el tono de su voz oscuro por la preocupación. Debemos hablar sobre algo serio. Él la miró con atención, sabiendo que había algo importante tras la intensidad de su mirada. Valeria le contó sobre su familia, su historia, el pacto tácito que la mantenía encadenada y las luchas personales que ello había significado. Cada palabra que salía de su boca parecía sacudir los cimientos de su ser. Había sentido el peso de las expectativas en su pecho, la presión que a menudo la hacía sentir pequeña, insignificante. Pero lo que ocurrió a continuación fue inesperado. Aiham, con su maestría en la agricultura sostenible, le propuso un plan: crear un invernadero donde pudieran experimentar con cultivos autóctonos, algo que no solo se podría utilizar para generar ingresos, sino también como una forma de sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la sostenibilidad. La recomendación se encendía en su mente como un destello de esperanza. «Puedo ayudarte con esto», dijo Aiham, sus ojos llenos de promesas. «No será fácil, pero juntos podríamos cambiar la narrativa». Fue en ese momento que Valeria percibió un cambio en su interior. El miedo que había sentido comenzaba a ser reemplazado por determinación. La idea de encarar a su padre y confrontarlo con sus decisiones no parecía tan aterradora ahora. Sin embargo, así como la ilusión crecía, también lo hacía la inquietud. El dilema era constante. Si se atrevía a dar este paso, las repercusiones podrían ser devastadoras para su familia. Pero en su interior, una pequeña voz comenzaba a gritar que vivir con autenticidad y pasión era más valioso que cualquier aprobación que su padre pudiera darle. El sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, y Valeria sintió que su decisión estaba más cerca que nunca. Sin embargo, todavía había algo fundamental en lo que debía reflexionar. ¿Podría ser realmente capaz de enfrentar el enfrentamiento inminente con su padre? La vida siempre había sido una danza entre el deber y la pasión, pero en ese instante, el baile se tornaba cada vez más intenso. Algo inevitable se acercaba, y Valeria se preguntó si estaba lista para revolucionar no solo su vida, sino también la relación con su familia, que podría cambiar para siempre con la verdad. Valeria se despertó al día siguiente envuelta en una mezcla de ansiedad y determinación. La conversación con Aiham había encendido un fuego dentro de ella, pero el eco de sus miedos seguía resonando con fuerza. Mientras se preparaba, cada movimiento era un diálogo entre su antiguo yo y la mujer que anhelaba ser. La decisión de dar vida a su proyecto no era simplemente una cuestión de ambición, era un acto de rebeldía contra un legado que la había asfixiado. Mientras caminaba por la finca, sus ojos se posaban en los cultivos que habían sido el orgullo de su familia. Había visto a su padre intervenir en el proceso, desde la siembra hasta la cosecha, con una certeza que ella nunca había compartido. Su mente, sin embargo, ahora trazaba líneas de un futuro alternativo. Un invernadero no era solo un espacio físico, era un símbolo de libertad, donde podría experimentar y aprender sin las cadenas del temor familiar. Cada idea, cada boceto la acercaba a un futuro que hasta ese momento le parecía inalcanzable. Valeria decidió organizar sus pensamientos en una presentación para su familia. La idea de enfrentarse a su padre y exponerle sus deseos podía parecer ingenua, pero la soledad de su ambición se había convertido en un peso insostenible. Se sentó en el jardín, bajo el mismo árbol donde había hecho promesas de ser valiente en su juventud. Mientras escribía, sintió que cada palabra la fortalecía. Este era su momento, pero la duda aún la acechaba. ¿Sería capaz de presentar su visión? En su mente ensayaba la conversación una y otra vez. «Papá, no quiero seguir el camino que elegiste para mí. Estoy lista para trabajar por lo que creo».
Pero cada vez que ese diálogo se materializaba, la sombra del temor ante la reacción de su padre oscurecía su valentía. Cuestionó si su familia vería su ambición como un desaire, como una traición a las expectativas que ellos habían forjado. Al caer la noche, su corazón golpeaba con fuerza. Tomó el teléfono y marcó el número de Iham. Al instante, su voz tranquilizadora la reenfocó. «Tú puedes hacerlo, Valeria, no estás sola», le dijo, instando a que la confianza dejara de ser un concepto lejano. Esa noche hablaron sobre estrategias de preparación, sobre cómo estructurar la presentación y sobre la importancia de saber defender su visión frente a cualquier objeción. Valeria sintió que su seguridad se multiplicaba. Al día siguiente se levantó más temprano que nunca, llena de energía. La finca, antes sombría, ahora parecía un terreno fértil para cambios. Mientras se dirigía a la sala de estar, el pulso del hogar la inundó de recuerdos y fue consciente del desafío que significaba confrontar a su familia. Ya no, sería solo una contadora de sueños. Sería una arquitecta de su propia realidad. Cuando su padre entró en la sala, notó el brillo en sus ojos. Era el momento. Con la presentación en mano, aún no totalmente convencida, respiró hondo y comenzó. «Papá, tengo algo importante que decirte». Las palabras fluyeron, cada una rasgando la tela de la tradición silente que la había mantenido atrapada. Sin embargo, ni bien terminó, una reacción en el rostro de su padre la detuvo en seco. La ira contenida parecía gritar más que cualquier palabra. El aire se volvió denso y Valeria pudo sentir que el hilo de su emancipación se tambaleaba en ese mismo instante. Allí, en medio de su declaración, se haría evidente cuán lejos había llegado, pero también cuán complicado sería ese proceso. «Valeria, eso no es lo que significa ser parte de nuestra familia». Su padre comenzó, y por un momento, todo lo que había sentido como liberador la golpeó con una fuerza inesperada. ¿Estaba lista para enfrentar la resistencia? Esa pregunta palpitaba en su mente mientras los ecos de la discusión no hacían más que aumentar. El desafío apenas comenzaba y su lucha interna se intensificaba. ¿Podría encontrar su lugar entre las expectativas familiares y sus propios deseos? En ese instante de confrontación, Valeria supo que la verdadera batalla no era contra su padre, sino contra sí misma y su definición de éxito. Pero ya no habría forma de retroceder. La verdad estaba afuera y con ella la posibilidad de redescubrirse. La tensión crecía y el futuro, ahora más incierto que nunca, aguardaba por ella. La mirada de su padre se había convertido en un abismo que amenazaba con tragarla. Valeria sintió el sudor frío recorrer su espalda mientras su voz se apagaba bajo el peso de la decepción visible en su rostro de él. Su padre no solo escuchaba, juzgaba, evaluaba su valor como hija y como heredera. Las palabras que habían brotado con tanto fervor ahora se anclaban en su garganta, como si el miedo intentara ahogarla. «Papá, esto es lo que quiero», logró articular, aunque el eco de su propia voz resonaba con dudas. La decisión de seguir adelante con sus sueños comenzaba a desvanecerse ante la ferocidad de la desaprobación. El instante de valentía que había sentido unos momentos antes se evaporaba y Valeria sintió cómo la determinación se transformaba en vulnerable inseguridad. «Quiero hacer algo diferente, algo que me apasione», continuó, tratando de reunir fuerzas, consciente de que dar marcha atrás no era una opción. La respuesta de su padre fue un silencio cortante, una pausa que se extendió como si el tiempo se hubiera detenido. La impotencia era palpable y un mar de emociones se agolpaba en su pecho. Fue entonces cuando el peso de su legado se manifestó en un ejemplo personal. Su padre, con gestos que hablaban de frustración, le relató historias de sacrificios, esfuerzos y una vida dedicada a preservar la tradición. Su voz, aunque firme, se veía enturbiada por tensión. El dolor de verse amenazado en su papel como guía. «¿Y qué quieres hacer? ¿Desperdiciar todo lo que hemos construido?», preguntó. Y esas palabras cayeron como piedras en el corazón de Valeria. La lucha en su interior era feroz. Los recuerdos de su infancia, las enseñanzas de su padre, todo se mezclaba en un torbellino de voluntad y duda.
Comenzó a cuestionar si su deseo de crear algo nuevo era solo caprichoso o si realmente poseía la determinación necesaria para enfrentar la tradición. Era evidente que el deseo de triunfar a su manera competía con los ideales de su padre, y, en un momento, Valeria sintió que estos podrían ahogar su fuego interno. ¿Desde cuándo quieres ser una agricultora moderna, Valeria?, inquirió él, con una incredulidad que hizo que su corazón se encogiera. Esa pregunta resonó en su mente como un mantra que le desgarraba el alma. ¿Cuándo había decidido dejar de ser la niña que soñaba con transformar la tierra y convertirse en la mujer que suma sus anhelos a la historia familiar? En ese momento de lucha interna, Valeria se vio atrapada entre el deseo de recibir la aceptación de su padre y su anhelo por la autenticidad. Los ecos de su conversación con Ayham regresaron, esa voz que la había alentado a seguir sus instintos. Fue como un rayo de luz a través de la tormenta emocional que la asediaba, así que decidió que no podía rendirse tan fácilmente. «Papá, no se trata de tirar lo que ustedes han construido. Quiero construir sobre eso, quiero expandirlo, modernizarlo. Puedo hacer que esta finca sea el ejemplo del futuro», dijo, y vio una chispa de sorpresa en los ojos de su padre. La intriga había reemplazado la ira, aunque la mirada de él seguía siendo escéptica. El cambio que Valeria proponía era delicado, más que un simple deseo, era el reflejo de su lucha interna. Se quedó allí, sintiendo que cada palabra que pronunciaba era una defensa de su enfoque y de lo que significaba avanzar en su vida. A medida que la conversación avanzaba, emergió en ella una certeza que no había sentido en años. La batalla que libraba no era solo con su padre, su mayor adversario era ella misma. Cada obstáculo que enfrentaba en esta búsqueda de aprobación era una manifestación de dudas autoimpuestas. El diálogo continuó, pero algo había despertado en Valeria. Si deseaba que sus esfuerzos se convirtieran en algo realmente significativo, tendría que encontrar una forma de demostrarles a ambos que su visión podría ser viable. Con determinación renovada, concibió en su mente la idea de presentar un plan que no solo protegiera el legado familiar, sino que también lo transformara. La revelación fue clara. Valeria necesitaba más que solo confrontar a su padre, requería construir un puente entre sus aspiraciones y su herencia familiar. Con el corazón aún acelerado, comenzó a trazar una estrategia que incluiría a su padre, un plan que le permitiría explorar sus ideas mientras honraba la historia familiar. La finca. Pero justo cuando se sintió lista para dar ese paso crucial hacia la colaboración, el sonido del teléfono rompió el aire pesado del cuarto. La pantalla brillaba con el nombre de Ayham y un nuevo torrente de ansiedad la invadió. ¿Tendría la fortaleza para unir su lucha personal con su visión de futuro? La incertidumbre volvió a amenazarla, resonando en su mente. Era el momento de decidir. ¿Se enfrentaría a la duda una vez más o se dejaría llevar por el torrente de emociones y tensiones que la rodeaban? La lucha apenas comenzaba, y su capacidad para encontrar su voz frente a todo un sistema estaba por ser puesta a prueba. Valeria miró insistentemente su teléfono, sintiendo un torbellino de emociones. El nombre de Ayham resonaba como una promesa y un desafío. Tomó una respiración profunda, consciente de que su siguiente decisión no solo afectaría su relación con su padre, sino también su propia identidad. El eco de la decepción de su padre parecía desdibujar la línea entre el amor filial y la búsqueda de su propio camino. ¿Debo contestar ahora?, se preguntó, consciente de que esta llamada podría ser el impulso que necesitaba. Sin embargo, el temor la invadía. Cada conversación con Ayham hasta ahora había sido un aliento que la empujaba hacia su visión, pero también había abierto la puerta a la incertidumbre. Finalmente, con una determinación renovada, deslizó para contestar. «Ayham», dijo, sintiendo cómo su voz recuperaba fuerza al pronunciar su nombre. «Valeria, estaba pensando en ti», respondió él, su tono suave, como si supiera que en su vida se estaba desatando una tormenta. «¿Hablaste con tu padre?». Así, Valeria se dejó llevar, compartiendo las tensiones de su charla anterior. «Siento que estoy atrapada, quiero hacer algo diferente, pero su desaprobación me pesa». Sus palabras brotaron, crudas y sinceras,
y por primera vez sintió que su conexión con Aiham podía ser el refugio que necesitaba en su lucha. «Entiendo», dijo Aiham con calma, «la tradición es poderosa, pero no es lo único que define tu legado. Hay un mundo más allá de lo que te enseñaron. Tienes que encontrar la manera de conectar esos sueños con la realidad que enfrentan». Las palabras de Aiham resonaban en Valeria como un mantra de liberación. «¿Pero cómo?», cuestionó, sintiendo la desesperación querer desbordarse una vez más. «No quiero perder a mi padre, pero no puedo rendirme ante sus expectativas. Quizás debas mostrarle un camino, no solo pedirle que lo acepte. Prepara algo tangible, un plan que presente tu visión. Convéncele de que este cambio no es un ataque a su legado, sino su evolución». La claridad en las palabras de Aiham iluminó un rincón oscuro en el que había estado atrapada. Podía enseñar a su padre el valor de la modernización. Al principio dudó, pero a medida que su mente giraba en torno a las posibilidades, una idea comenzó a tomar forma. Si quería que su padre reconociera su visión, debía presentarla de manera que demostrara su viabilidad. ¿Te quedaría bien un enfoque más estructurado entonces? ¿Quizás algo que incluya métodos de agricultura sostenible o tecnología?, sugirió Aiham, trazando líneas claras de acción que resonaban con el impulso interno de Valeria. A medida que la conversación avanzaba, la energía renovada se apoderó de ella. Enumeró las estrategias que había estado pensando, cada una acercándola más a la fusión de su legado familiar con su anhelo de innovar. La historia que quería contar ahora incluía un mapa visual de su ideal, una finca que no solo respetaba la tradición, sino que abrazaba el futuro. «Eso es», murmulló, casi en un susurro, cuando entusiasmada puso las ideas en un orden lógico. El diálogo con Aiham se convirtió en una chispa, encendiendo su creatividad mientras esbozaba un posible plan de proyecto en su mente. «Cuando estaba contigo en la finca, no solo vi lo que era, visualicé lo que podría ser», afirmó Valeria, sintiendo el impulso interno tomar el control. La emoción intensa de la posibilidad y el deseo de liberar su ambición ahora chocaban contra la realidad de su padre, pero era un choque que podía manejar. Al finalizar la llamada, una sensación de dirección brotó en su interior. Había un camino por delante, uno que no solo buscaba reconciliar su deseo con las expectativas más amplias, sino que también la desafiaba a crecer en el proceso. Sin embargo, no podía evitar que la inquietud regresara al pensar en cómo presentaría este nuevo plan a su padre. ¿Sería capaz de encontrar las palabras adecuadas para atraer su corazón y mente hacia lo que significaba el cambio para ambos? Valeria se quedó quieta, respirando profundamente, mientras el eco de la llamada se disolvía en su mente. La lucha apenas comenzaba, pero esta vez la incertidumbre se mezclaba con la emoción de un propósito renovado. Tendría que enfrentarse a su padre de nuevo, y esta vez las cartas estaban sobre la mesa. Mientras sus pensamientos navegaban en el aire pesado, una idea aparecía latente. ¿Qué pasaría si la próxima conversación con su padre no solo fuera una lucha por la aceptación, sino el inicio de una colaboración inesperada? Ella podría ser la hija que transforma el legado familiar, el amor que su padre finalmente podría llegar a apreciar si lograba demostrar que ese sueño estaba alineado con su herencia. Y así, su viaje tomado como un paso hacia un nuevo comienzo, a concretarse. ¿Estaría lista para enfrentar la próxima confrontación y permitir que su esencia floreciera? La respuesta se dibujaba lentamente, pero sería un camino repleto de decisiones que podían definir el rumbo tanto de su vida como de la historia de la finca familiar. La batalla estaba lejos de terminar. Valeria se despertó con un leve brillo en los ojos. Una energía distinta flotaba en el aire a su alrededor. Cada célula de su ser parecía vibrar con la luz de un nuevo propósito. Había pasado la noche en vela, dibujando en un cuaderno desgastado uno a uno los pensamientos que la invadían, cada idea aferrándose a su mente como un asidero contra la incertidumbre. Hoy sería el día en que confrontaría a su padre. La inquietud transformada en determinación fue emergiendo lentamente, mientras su mente trazaba una hoja de ruta hacia un futuro que honraba su legado familiar sin renunciar a su esencia. Se preparó temprano, el sonido del agua corría en la ducha como una pequeña corriente reformadora. Mientras el vapor llenaba el baño, su mente se iba organizando. Sabía que no solo presentaría una nueva estrategia para la finca, era mucho más que eso. Era su voz reclamando un espacio que había estado apagando durante demasiado tiempo.
El día avanzó y el sol lanzó sus rayos sobre la tierra fértil que su familia había cuidado por generaciones. El aroma de las flores y la tierra húmeda la enfocaron aún más. Cada paso que daba hacia la casa era una afirmación de su voluntad. En su interior resonaba la voz de Higham, recordándole la importancia de mostrar su plan de manera tangencial. No podía bastarle solo con hablar, debía materializar sus ideas. Al acercarse a la sala donde su padre le esperaba, su corazón latía con una mezcla de emoción y miedo. La figura robusta de su padre, marcada por años de trabajo duro y tradiciones, la observaba con curiosidad, pero también con un velo de recelo. Era un hombre de valores firmes, incrustados en la historia familiar, y ella tenía la responsabilidad de desafiar esa narrativa al presentarle un nuevo legado. «Hola, papá», comenzó, respirando hondo para calmar la tormenta en su interior. La mirada de él la seguía mientras tomaba asiento. «Quiero hablar de la finca y de cómo podemos transformarla para el futuro». Recibió una respuesta escéptica, reflejada en las cejas arqueadas de su padre, pero no se dejó intimidar. Sacó su cuaderno, lleno de notas, esquemas y mapas, y empezó a exponer su visión. La tierra cultivada podría albergar innovaciones que permitieran no solo sobrevivir, sino prosperar. El enfoque claro en agricultura sostenible, tecnología moderna y una integración más estrecha con el entorno se entrelazaron en su discurso. «Esto no se trata solo de mí», enfatizaba, sintiendo cómo las palabras fluyeron con cada ejemplo lógico. Cultivos diversificados, métodos de riego eficientes, venta directa al consumidor, el uso de redes sociales para atraer nuevos mercados. Podemos rendir homenaje a lo que somos y al mismo tiempo crecer, reinventarnos. Pero los ojos de su padre continuaban bien abiertos, como si su legado se desvaneciera ante sus palabras. «La tradición es sagrada para nosotros», replicó con firmeza, su voz atrapada entre la preocupación y el apego. Las palabras calaron hondo en Valeria, pero no podía permitir que esa afirmación la detuviera. «Papá, no estoy pidiendo que olvidemos el pasado, quiero que nuestro legado evolucione. En nuestra historia reside la fuerza de nuestra identidad, pero también la flexibilidad para adaptarnos, y eso nos hará más fuertes». Era un momento crucial. Valeria se daba cuenta de que no solo estaba enfrentándose a su padre, sino a la narrativa de su propia vida. El miedo a la desaprobación, el anhelo de aceptación. La conversación era un espejo que reflejaba su lucha interna. «¿Vas a seguir hablando o vas a mostrarme un plan?», preguntó su padre, aún incrédulo. Pero algo había cambiado en su expresión. Un pequeño atisbo de curiosidad, como si la semilla del interés comenzaba a germinar. Valeria sintió el impulso de cerrar la brecha, de impulsarse aún más. «Mañana te traeré las proyecciones y un plan de acción. Te mostraré cómo podemos hacer esto juntos». La intensidad de su propia propuesta palpitaba en el aire. El silencio llenó la habitación, pesado y cargado de posibilidades. Valeria se preguntó si realmente su padre sería capaz de moverse hacia el espacio de lo que podría ser. ¿Estaba empezando a ver la esperanza en sus ojos? Mientras se retiraba de la reunión, la certeza de un nuevo desafío se encendía en su interior. La próxima conversación no solo sería sobre un plan, sería una batalla por redefinir su identidad. Valeria no podía apartarse de la lucha, sino abrazar cada aspecto de su ser. Sin embargo, una inquietante pregunta apareció en su mente. ¿Estaría dispuesta a enfrentarse al silencio que podría seguir si su padre rechazaba su visión? Un nuevo dilema se dibujaba en el horizonte, una trama que podía revelar no solo sus capacidades, sino los límites que estaba dispuesta a desafiar. Con cada paso, la agitación y el desafío por delante fueron creciendo, y su historia apenas comenzaba a desentrañarse. ¿Sería capaz de dar el siguiente paso hacia una transformación inminente? ¿O caería de nuevo en el abismo de sus temores? Valeria amaneció con una sensación de adrenalina corriendo por sus venas. La noche había sido breve, la vista de su cuaderno aún reverberaba en su mente, cada idea crucial para el encuentro de hoy. Había pasado el día anterior reconfigurando su propuesta, afinando los detalles que, en su mente, podrían ser la clave para abrir la mente de su padre.
No unos meros gráficos, sino una narración que pulsara con la vida del campo y la modernidad. Mientras degustaba una taza de café, repasaba una vez más los puntos de su plan. La finca podía ser más que un legado, podía convertirse en un ejemplo a seguir. Su determinación se fundió con la preocupación. La imagen de su padre, incrédulo pero no impenetrable, se superponía a cada línea de su presentación. El crujido de los pasos en el suelo de madera la sacó de sus pensamientos. Era su madre, con un gesto de compasión en el rostro. «Sabes que tu padre se preocupa, ¿verdad?», le dijo, mientras Valeria sentía el impulso de compartir su visión, de alentar la empatía que a menudo se encontraba ausente entre los dos. «Lo sé, mamá, pero esto también es parte de su miedo». En su interior, una batalla se gestaba, paternalismo versus renovación. «No puedo dejar que su visión eclipsada defina mi futuro». El fuego en su interior ardía con más fuerza. Era el momento de responder. Mientras su padre la observaba expectante, Valeria supo que la próxima conversación no giraría únicamente en torno a lo que la finca podría ser, sino también sobre lo que ella estaba dispuesta a sacrificar para convertirse en aquello que siempre había anhelado. Sin embargo, el eco de su propio sacrificio generaría reacciones imprevistas, y el camino hacia la transformación podría ser tan complicado como gratificante. Con una sensación de determinación, se preparó para dar el siguiente paso. ¿Sería capaz de trazar la línea entre su legado y su deseo personal, o ambos mundos colisionarían en su búsqueda de un nuevo futuro? Las palabras de su padre resonaron en la mente de Valeria, mientras contemplaba la distancia entre su actuación y la vida que realmente quería vivir. La tensión del momento no solo radicaba en la conversación que había tenido, sino en la sensación abrumadora de que se encontraba en una encrucijada. ¿Estaba dispuesta a sacrificar la seguridad de su legado para perseguir un sueño que podía desdibujarse en el velo de la incertidumbre? La respuesta, que hasta ese momento había sido un eco vacío, comenzó a tomar forma. Mientras su mente se llenaba de posibilidades, sabía que cada decisión tendría consecuencias. Un impulso renovado le hizo cerrar el cuaderno con fuerza. Valeria se dio cuenta de que debía ser más que una simple presentadora de ideas. Tenía que convertirse en una líder. Y para ello, debía construir no solo un argumento sólido, sino también una conexión emocional. Contemplar su propuesta desde la perspectiva de su padre sería el primer paso hacia el cambio. Se retiró al taller una vez más, pero esta vez no solo para ajustar su presentación. Comenzó a trazar un plan de acción. Sabía que necesitaba reunir datos concretos, pero también quería entender los miedos y los motivos de su padre. Hacer que se sintiera valorado en el proceso sería esencial para ganar su apoyo. En cada diapositiva no solo debía incluir cifras, sino un mensaje que resonara con su legado personal y profesional. Los días siguientes fueron un torbellino. Valeria lo hizo todo, recopiló información sobre economía agrícola, estudios de mercado y estadísticas que sustentaran su visión. Pero más allá de los números, dedicó tiempo a hablar con otros agricultores que habían tomado el mismo camino. Se sentó con ellos, escuchando sus historias de éxito y fracaso, de miedos y esperanzas. A través de esos diálogos, descubrió una red frágil de personas que, como ella, deseaban cambiar. Mientras sumaba cada pieza a su rompecabezas, comenzó a notar un cambio interno. La ansiedad que había sentido antes se transformó en determinación. Su propio entendimiento sobre el sacrificar algo por el futuro de la finca se profundizó. Había llegado el momento de volver a confrontar a su padre, pero no solo como la hija que lucha por su voz, sino como una socia inteligente y visionaria. Valeria se preparó cuidadosamente para la siguiente reunión. Familiar, eligiendo un día soleado, donde la luz brillaba sobre los cultivos. Allí, en medio del verde vibrante, se sentía conectada a la tierra y a todo lo que representaba. Era un espacio simbólico para presentar su nuevo enfoque. Cuando su padre apareció, le tomó un momento reconocer el alivio y la inquietud en su rostro. Sin embargo, Valeria lo notó más receptivo. Al principio, se sintieron como dos adversarios, pero a medida que ella presentaba sus argumentos, algo en el ambiente cambió.
Papá, aquí no se trata solo de mí. Se trata de nosotros, de lo que podemos construir juntos, dijo Valeria con la voz firme, aunque un ligero temblor la delataba. Comenzó a exhibir su recopilación de historias de otros agricultores que habían hecho la transición, enfatizando el sentido de comunidad y crecimiento que había visto. Sin embargo, cada palabra traía consigo el peso de una inseguridad renovada. Era como si las raíces de su presentación ahora se extendían más allá de la finca, tocando partes de su destino que aún no había explorado. La conversación brotaba con un nuevo vigor, un diálogo no solo sobre la visión del futuro, sino sobre la relación perdida y la posibilidad de repararla. Mientras hablaban, Valeria se dio cuenta de que la lucha por el futuro de la finca no solo era una batalla económica, sino también un acto de amor en su máxima expresión. Pero en ese momento de conexión, el tiempo quedó estancado. Su padre pareció vacilar, como atormentado por dudas profundas. En su mirada, Valeria reconoció una guerra interna. ¿Podía aceptar este cambio? ¿O su miedo lo alejaría aún más de entenderla? Más que una simple presentación, era una invitación a unirse a ella en lo desconocido. Esa invitación podría ser la última oportunidad de ganar el apoyo de su padre, o, alternativamente, su rechazo definitivo. La pregunta no era solo cómo convencerlo, era cómo provocar un cambio en él que también desafiara su propio destino. La sonrisa en el rostro de su padre se desvaneció lentamente, transformando su expresión en una mezcla de amor y frustración. El aire se cortaba con una tensión palpable, y Valeria en ese instante sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. La transformación no solo se presentaba ante su padre, sino también dentro de ella, como un fuego que se alimentaba del riesgo de perder por completo aquello que más amaba. Porque, al final, ese sacrificio cobraría un precio, y Valeria aún no sabía si estaba lista para pagarlo. Valeria se presentó ante su padre con el corazón palpitante y una claridad renovada. La decisión de abrazar no solo su sueño, sino también confrontar su legado familiar era un despertar que la llenaba de energía. La presentación que había preparado no era solo un informe, era un manifiesto de su identidad, un puente entre su amor por la tierra y su necesidad de autenticidad. Mientras su padre se acomodaba en el sillón del jardín, Valeria le habló con seriedad, recordando los días pasados en la finca cuando plantaban tomates y cosechaban sueños. Cada palabra recobraba la esencia de su niñez, un tiempo que vibraba lleno de promesas. Papá, no quiero solo plantar cultivos, quiero cultivar un futuro donde la tradición y la innovación florezcan juntas, dijo, mostrando su visualización detallada del proyecto. La mirada de su padre era una mezcla de nostalgia y resistencia. ¿Y qué piensas que significa eso, Valeria? La finca es el legado de nuestra familia, y no puedo permitir que lo arriesgues por un sueño. Sus palabras eran firmes, pero la forma en que se tensaron sus labios insinuó que había una lucha interna, una grieta que Valeria podría aprovechar. Acarició el borde de su cuaderno, el símbolo tangible de sus esfuerzos. Luchamos en la tierra, cada día, desafiando tormentas y sequías, y lo que quiero es construir algo que perdure. Esto no significa que olvide lo que hemos logrado, al contrario, lo amplifico. Con un profundo aliento, Valeria efectivamente convirtió su perspectiva en visión. Mostró gráficos, datos concretos sobre el éxito de prácticas sostenibles, narrativas de agricultores que, al igual que ellos, habían enfrentado la resistencia familiar. La conversación se tornó intensa, cada uno defendiendo sus creencias. Valeria sintió que la presión aumentaba en el aire, pero también pudo detectar una chispa de curiosidad en los ojos de su padre. Mientras presentaba ejemplos de su estrategia, vislumbraba al hombre que había siempre amado, pero también a un padre que temía perder lo único que conocía. ¿No deberíamos ser parte de la conversación sobre el futuro de la agricultura? ¿Sorprendernos felizmente en lugar de adaptar nuestra vida siempre al miedo?, opinó, con la voz vibrante y firme. Valeria recordó cada letra de su historia,
todos los sacrificios que había realizado por cumplir con las expectativas de su familia. Ya era el momento de actuar como la mujer que había forjado. Se dio cuenta en ese instante que estaban conectados por un hilo muy fuerte, el amor a la tierra. Y ese amor podía ser el puente para abrir el diálogo. «Papá, te necesito al lado, no en contra de este sueño», expresó, y el eco de su voz llenó el silencio del jardín. La respuesta de su padre fue un golpe. «¿Y si fracaso, Valeria? ¿Y si pierdes todo lo que hemos construido?» Por un instante, el miedo parpadeó en su mirada, y Valeria supo que ese era el punto de inflexión. «Si fracasamos, aprenderemos, y si ganamos, lo haremos juntos», proclamó, adentrándose en el alma del momento. Y allí, en esa pausa de incertidumbre, vio que su padre no solo había estado intentando proteger su legado, sino que también había estado buscando una manera de entender cómo su hija podía dar el siguiente paso. La conexión se establece. Este era su momento. Con un profundo silencio que lo envolvía todo, Valeria extendió su mano hacia su padre. «Padre, te pido una oportunidad, no solo para mí, sino para que reescribamos esta historia juntos». Las palabras flotaron en el aire, esperando respuesta, una invitación para unir su fuerza con perspectiva y ambición. Finalmente, el rostro de su padre se suavizó. En ese instante, Valeria percibió un susurro de aceptación. «Si vas a hacer esto, debes hacerlo bien y a lo grande. Te apoyaré, pero debes prometerme que te dedicarás a esto y que jamás olvidarás de dónde vienes». La respiración en el aire cambió, dejándose envolver por esa aceptación que estaba por venir. Las lágrimas brotaron en sus ojos mientras Valeria sonreía. Era el viaje que había decidido emprender en soledad, pero que estaba a punto de compartir con el hombre que había sido su roca. Juntos podían crear algo que resonara por generaciones. La conexión que habían cultivado durante tanto tiempo estaba ahora lista para florecer, y ella aceptó la responsabilidad que venía con su nueva realidad. Valeria no solo había encontrado su voz, sino que, de alguna manera, había encontrado a su padre en el proceso. Esta era su victoria personal, la reconstrucción de una relación a través de la comprensión y el respeto por su legado. Con renovado entusiasmo, el dúo comenzó a esbozar planes, cada hoja de propuesta un símbolo histórico de cómo el viejo y el nuevo mundo podían coexistir. La tierra cuidada que ofrecía posibilidades infinitas, la tecnología al servicio del cultivo, y la tradición que daba sus frutos en un balance tan perfecto como la naturaleza misma. Valeria se sintió plena. La lucha interna que había experimentado con cada decisión ya no era más que un eco distante. Ahora tenía la fortaleza de su decisión, el apoyo de su padre y en su corazón la certeza de que estaba en el camino correcto. Había logrado abrazar tanto su pasado como su futuro. No era solo un paso hacia la sostenibilidad de la finca, era un salto hacia la realización de sí misma. Valeria miró hacia el horizonte, contemplando la vista panorámica de la finca, un terreno cultivado no solo con amor por la tierra, sino con el entendimiento profundo de quién era y de lo que podía lograr. El futuro estaba llamado a ser brillante y ella sería la arquitecta de su propia historia. Con un renovado sentido de propósito, Valeria se preparó para seguir construyendo ese futuro que desearía no solo para sí misma, sino también para las generaciones venideras. La confianza florecía en su seno y en su andar había una luz que resonaba con más fuerza que nunca, guiando cada paso en su camino hacia la realización personal. Ahora era el momento de prosperar. La vida en la finca hubiera cambiado para siempre y con ella la propia visión de Valeria sobre el éxito. El amor y la innovación se entrelazaban en un futuro que empezaba a ser tangible. Su viaje apenas comenzaba y ella estaba decidida a escribir cada capítulo con valentía y pasión. Necesitan suscribirse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Realmente hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión.
Los verdaderos fans de historias de superación personal saben cuán vital es apoyar el canal a través de estas acciones. Este es el momento de mostrar su apoyo.